Ya casi terminamos el ejercicio según lo que nos pidió el usuario. Vamos a recordar hasta dónde llegamos. Ya tenemos, según recuerdo, la lista de precios ordenada de manera por precio. La lista de precios ordenada por precio. A ver, vamos. Si estamos en. Nada más voy a verificarlo. Bueno, aquí el ordenamiento por precio fue del mayor al menor, de manera descendente. Y vamos a recordar rápidamente lo que hicimos. Aquí lo tenemos en este esquema. Tenemos la información en el JTable sin ordenar, así como la captura del usuario. Y entonces lo que hicimos fue llevar la información aquí, nada más que, bueno, ya no están los objetos. Creamos un arreglo de objetos, pero es un arreglo de puras referencias nulas, o sea, no hay todavía objetos. Y luego ya creamos los objetos en el orden en que viene en el JTable. Quisimos aplicar el array sort lista, bueno, el array sort, pero nos dimos cuenta que no trabaja con un arreglo de objetos, porque no tendría un criterio sobre el cual va a ordenar. Aunque por ahí pusimos un comentario que decía de momento, para nada más por ahí dejar pendiente que en algún momento sí se va a poder utilizar el array sort, nada más que hay que aplicar un concepto que todavía no vemos. Luego, pues esto nos obligó a implementar un ordenamiento pues con código, codificar un algoritmo de ordenamiento, y dijimos que el más sencillo de codificar pues es el de la burbuja. Y aquí tenemos, se aplicó ese y ya el arreglo quedó ordenado, y una vez que está ordenado regresamos toda la información al JTable. Ya el usuario únicamente pues ve esta información o la captura y luego le da el botón calcular, después ordenar, y entonces ya nada más lo ve ordenado, pero ocurre todo esto ahí internamente. Ahora, decíamos que no es necesario calcular para ordenar, porque realmente el ordenamiento, como vuelve a acomodar todo, pues también vuelve a calcularlo. Bien, entonces ya tenemos eso. En este algoritmo de la burbuja hay que considerar cuando se compara si es mayor, el ordenamiento resulta ascendente, y cuando se compara que es menor, resulta descendente. Este fue el que aplicamos finalmente. Entonces, esta secuencia de acciones, esta idea, pues la tenemos aquí en el botón calcular. Aquí repasando lo que ya hicimos, no, en el botón ordenar. Aquí creamos el arreglo de referencias nulas, es decir, nada más se crea el espacio para los objetos, no hay ningún objeto. Luego, ya en el ciclo, con el ciclo, aquí creamos un objeto por cada renglón, ¿sí? Y ese objeto lo fuimos guardando dentro del arreglo. No, aquí no funciona el hecho de haber creado un solo objeto y reciclarlo dentro del ciclo, porque ahora sí necesitábamos tener la información de todos los objetos. Por eso se tuvo que crear uno nuevo dentro del ciclo. Cada renglón creaba un objeto nuevo, y ese objeto, una vez que se le actualizaron sus datos con los métodos set, se incorporó al arreglo, ¿verdad? Y una vez en el arreglo, bueno, aquí fue el intento del array sort que no funcionó, entonces ya aplicamos el método de la burbuja, en donde estamos comparando el precio, como es menor que, pues entonces me lo va a ordenar descendente. No explicamos al detalle cómo trabaja el ordenamiento, nada más la idea es que recorre el arreglo, es un arreglo unidimensional, lo recorre con 2 ciclos, y cada contador del ciclo me indica una posición, un elemento diferente, uno en la posición I y otro en la posición J, y los va comparando, y cuando se cumple esta condición los intercambia de lugar, y de acuerdo al método al final quedan ordenados. Bueno, una vez que están ordenados, pues regresamos la información del arreglo a lo que es el JTable ya actualizado. En el caso de los ordenamientos no nos preocupó el total, el promedio, ya ven que por ahí hay un promedio, pero eso no nos preocupó porque los ordenamientos pues no cambian el total, no cambia el promedio, entonces por eso ni siquiera lo tocamos. Bueno, entonces ahora, de acuerdo al enunciado, lo que sigue o lo que falta es un ordenamiento alfabético. Ok, entonces voy a copiar este botón, lo voy a duplicar, y aquí voy a ponerle ordenar alfabético, ¿sí?
Y bueno, le voy a cambiar el nombre. Aquí va a decir ordenar alfabético. Ahora, en realidad lo que va a hacer es muy parecido a lo que ya hace el botón ordenar. Si revisamos esta secuencia, pues va a ser exactamente lo mismo al principio, crear el arreglo de referencias nulas, copiar los datos a ese arreglo, ordenarlo y luego ya ordenado regresarlo al JTable. Nada más lo que va a cambiar es el criterio que va a aplicar para ordenar. En lugar de ser el precio, ¿qué va a ser? Pues va a ser la descripción, porque nos pide un ordenamiento alfabético. Bien, entonces quiere decir que todo lo del botón ordenar por precio nos sirve para el botón, prácticamente todo. Así es que lo voy a copiar. Me voy a ir al botón, ¿sí? El de ordenar precio, lo voy a copiar desde aquí. Prácticamente todo me sirve. Todo hasta acá. Y eso lo voy a copiar en el botón ordenar alfabético. Es mínimo el cambio que le vamos a hacer, porque como decía ahorita, pues necesitamos crear el arreglo. Aquí está creado, arreglo de referencias nulas, no hay objetos ahí. Luego, dentro del ciclo, para recorrer todos los renglones, creamos un objeto en cada renglón, y ese objeto, una vez que le actualizamos sus datos, lo guardamos en el arreglo. Luego ordenamos el arreglo. Aquí es donde va a cambiar. Inclusive esta parte, la última, no va a cambiar, porque esta nada más lleva la información del arreglo al JTable. ¿Y qué va a cambiar aquí? Este código ordena el arreglo en base al criterio de según lo que se está comparando. ¿Sí? ¿Qué se está comparando en este caso? El precio, por eso lo ordena por precio. Acuérdense que los operadores menor que, mayor que, menor igual y mayor igual no comparan objetos, pero aquí no hay problema porque precio es un tipo primitivo, doble. Entonces aquí lo puede comparar perfectamente. Bueno, si a mí me pidieran que lo ordenara por costo, pues nada más aquí le pondría get costo. O sea, cualquier dato numérico, pues nomás se lo pido a cada uno de los objetos. ¿Qué es lo que está haciendo en esta parte? Está comparando el precio del producto que está en la posición I del arreglo con el precio del producto que está en la posición J. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que necesito comparar para el ordenamiento alfabético? Jóvenes. El nombre, ¿verdad? ¿Y cómo obtenemos el nombre? Vamos a averiguar aquí los métodos, ¿no? A ver, aquí tenemos. ¿Cuál dato es el que voy a ordenar? Es un ordenamiento alfabético. Obviamente ningún número me sirve. El ordenamiento alfabético es de acuerdo a la descripción del producto. Get descripción. Entonces voy a comparar la descripción del producto que está en la posición I con la descripción del producto que está en la posición J. Bueno, me marca error. ¿Por qué me marca error? En el precio no hubo problema. Acá está el precio. Porque son cadenas. Las cadenas son objetos. Entonces, como son objetos, no podemos utilizar el operador menor que. Las cadenas, aunque son objetos, pero el lenguaje les da un tratamiento un poco especial porque se usan mucho. Entonces, por ejemplo, nos permite convertir a cadena cualquier tipo de dato concatenando otra cadena, cosa que no ocurre con las demás clases. O también nos permite crear, digamos, una variable de este tipo. Esto lo utilizamos normalmente para los tipos primitivos, pero para las cadenas también nos deja. Pero ya si yo quiero crear un producto, pues esto ya no aplica. O sea, yo no le puedo asignar directamente un producto o un dato, pero en las cadenas, algunas cosas que no se
pueden en general en los objetos, en las cadenas lo permiten porque les digo, es un tipo de dato muy especial para el lenguaje. Bueno, pero dentro de esas cosas especiales que le permite la cadena, no están los operadores menor que y mayor que. Ahí sí los trata como cualquier objeto. Y ahí no podemos comparar dos cadenas con el menor que, ni con el mayor, ni con el mayor igual o menor igual. Bueno, entonces eso quiere decir que lo tenemos que comparar de otra manera, ¿sí? ¿Cómo comparamos dos cadenas? ¿Cómo sabemos si una es más grande que otra? En los números está como muy directo, ¿no? O estamos muy acostumbrados a comparar números. Cadenas a lo mejor no tanto. Por ahí intuimos que el orden puede ser el alfabético, precisamente. ¿Pero en base a qué? Bueno, hay que recordar, por aquí tenemos... a ver, tenemos un código. Notas de clase. A ver, dejen buscar aquí. Por aquí lo tengo. Códigos ASCII. Bueno, las cadenas de caracteres se comparan en base a un código asociado que tiene cada carácter, cada letra, cada número, cada carácter. Sí, tiene asociado un número que se llama código ASCII. Y entonces es como compara. Realmente el comparar cadenas, al final de cuentas lo que compara son enteros. Porque si yo, por ejemplo, dice, a ver, una cadena que traiga una A es más pequeña que una que traiga una B. Pues sí, aquí lo define porque la A le toca el 65 y a la B le toca el 66. Entonces, en base a esos números es como compara las letras, los caracteres, y ya le da un orden. Por eso, nosotros necesitamos comparar, pero no solo carácter por carácter, sino toda la cadena completa. ¿Cómo le hace para comparar una cadena completa? Pues toma carácter por carácter, el primero con el primero. Si son iguales, se va al segundo. Si son iguales, se va al tercero. Y cuando sean diferentes, viene y busca en esta tabla. Y según el que le toque el código mayor, pues decide cuál cadena es mayor. Es como se logra el ordenamiento alfabético. Ahora, fíjense como las letras mayúsculas les toca un código menor que las letras minúsculas, lo cual pues está raro, ¿no? En mayúscula yo esperaría que le tocara un código más grande que las minúsculas, pero no es así. Toca, las mayúsculas van del 65 al 90 y las minúsculas van del 97 al 122, ¿sí? Bueno, eso lo podemos ver, fíjense, por ejemplo, si yo me voy a mi aplicación, esta es una aplicación pues que por ahí me encontré y me gustó para hacer las notas, eso desde la pandemia. Y entonces esta aplicación, ahí en su documentación dice que se fue generada inicialmente para Linux y luego pues ya como sí la empezó a usar la gente, porque es gratuita, pues ya hicieron la versión para Windows. Algo que me llama la atención aquí es, por ejemplo, si yo quiero agregar una imagen ahí, tiene aquí una opción para agregar una imagen. Entonces, si le doy aquí imagen y me ubico en cualquier lado, le doy clic aquí. Aquí me dice, a ver, busca una imagen que quieras integrar. Entonces yo me voy a ir a la carpeta de las imágenes. Es esta. Bueno, aquí, estas son puras carpetas. Pero quiero que se fijen en los nombres de los archivos. A lo mejor no se ve muy A ver, si se fijan, estos son ya nombres de los archivos. ¿Qué notan? ¿Ustedes creen que yo siempre los ponga en mayúsculas? No. Aquí aparecen puras mayúsculas, ¿sí? Ordenados. Están ordenados por mayúsculas y cuando terminan las mayúsculas, que es por acá, son puras mayúsculas, la inicial, estoy refiriendo a la inicial. Si me voy hasta el final, empiezan, aquí está la final, ¿verdad? Aquí está la última, mayúscula. No, aquí son estas. Y luego ya empiezan las minúsculas. ¿Por qué razón? Porque están ordenadas de acuerdo al código ASCII. Eso así era antes siempre. Pero pues ya después en la práctica
se veía que eso así lo manejan ellos, ¿verdad? Yo al principio me asusté porque dije, me faltan muchos archivos, hasta que me di cuenta cómo estaba ordenado. Porque si esta misma información, esta que estoy viendo aquí, la hago acá en la carpeta, esta es la carpeta de la misma, la de imágenes. Aquí, ya esto es del sistema operativo, ya no es de la aplicación. Aquí, ¿cómo se ven las...? Están mezcladas mayúsculas y minúsculas. Aquí sí. Este ordenamiento para nosotros es más práctico porque pues no me interesa si son mayúsculas o minúsculas, yo quiero que estén ordenadas, ¿no? Aquí están intercaladas, o sea, está ordenado alfabéticamente independientemente de si son mayúsculas o minúsculas. Quiere decir que aquí aplican una lógica un poquito diferente. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para comparar dos cadenas en Java? Entonces, me voy a regresar acá, deje nada más. Bueno, me voy a regresar acá. La manera en que vamos a comparar dos cadenas en Java es a través de un método de la clase string. ¿Sí? Un método, que ese método se llama compareTo. Yo estoy ubicado en la descripción del producto que está en la posición I. Ese es lista I es un objeto de la clase producto que está en la posición I del arreglo. Y ahí le estoy pidiendo que me dé la descripción, lo cual me regresa una cadena. A esa cadena, esa descripción que me está regresando, yo le digo que quiero utilizar un método que se llama compareTo. Aquí, y hay dos versiones, compareTo. La primera versión lo haría como la aplicación. No se fija, o sea, no intercala mayúsculas y minúsculas. Pondría primero todas las mayúsculas y luego todas las minúsculas. En cambio, el compareTo ignore case, ese, pues ahí sí mezclaría mayúsculas y minúsculas. Como que es más digamos, práctica esta de abajo. Pero podemos usar cualquiera de las dos. Bueno, ¿cómo trabaja este método? Es un método de la clase string. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Comparación de dos cadenas. Vamos a utilizar, suponiendo que yo tuviera cadena 1 y cadena 2. Entonces, lo haría de esta manera. Cadena 1, punto, esa es una cadena. Y mandamos llamar el método compareTo. Y le pasaríamos como parámetro la otra cadena. O sea, quiero comparar cadena 1 y cadena 2. Entonces, una de las dos, cualquiera, manda a llamar el método compareTo y le pasa como parámetro la otra cadena. Entonces, ahí es donde compara los dos. compareTo y aquí le pondremos la cadena 2, ¿sí? Bueno, esto, cuando nosotros comparamos con el mayor que o menor que, ¿qué tipo de dato me regresa la comparación? A ver, yo comparo A es mayor que B. ¿El resultado qué tipo de dato es? A ver, ¿cómo trabaja el if? If, y luego le ponemos una comparación, ¿verdad? Si es verdadero, hace una cosa, si es falso, hace otra cosa. Entonces, vuelvo a preguntar, ese if o esa comparación, ¿qué tipo de dato me regresa? Una cadena, un doble, un entero. Me regresa un falso, un verdadero, ¿no? Sí, un falso. O sea, un booleano. Me regresa una comparación con mayor que, menor que, me regresa un booleano. Bueno, el compareTo, yo esperaría que me regresara un booleano. A ver, yo le estoy preguntando, compara la cadena 1 con la cadena 2, pero no me regresa un booleano, me regresa un entero. ¿Sí? Esta comparación no me regresa un booleano, me regresa un entero. Y vamos a interpretar ese entero. Si me regresa un número mayor que 0, puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. O sea, me puede regresar un número positivo, uno negativo o un 0. Bueno, si me regresa un positivo, quiere decir que cadena 1 es mayor que cadena 2. ¿En función de qué? Del código ASCII. Y el código ASCII está ordenado alfabéticamente para las letras. Bueno, entonces,
Si me regresa un 0, ¿qué quiere decir? Que la cadena 1 es igual a la cadena 'sí? Y si me regresa un negativo, ¿qué quiere decir? Que cadena 2. Cadena 1, bueno, es menor que. es menor, Cadena 2. ¿sí? Ahora, ¿por qué mayor positivo, negativo? Yo la primera vez que lo vi, dije, ¿por qué no se limitan a +1, -1 y 0? ¿Verdad? Es que el booleano solo me da dos resultados, falso o verdadero. Y aquí como que querían las tres posibilidades, que fuera mayor, menor o que fuera igual. Y por eso lo regresan con un entero. Pero ¿por qué no le ponen 1, 0 y -1? No, dice mayor que 0, cualquier positivo, igual a 0, y menor que 0, cualquier negativo. Bueno, después vamos a ver por qué. Pero ahorita lo que nos interesa es interpretar esto. Entonces, pues ahora sí nos vamos acá a nuestra aplicación y vamos a comparar. Fíjense, get descripción me regresa la cadena con el nombre del producto. Ese lo voy a comparar, compare tú, pues voy a utilizar el compare tú ignore case para que revuelva mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Es como normalmente lo vemos. Y dice, pásame la otra cadena que quieres comparar. La primera cadena es la descripción de lista I y la segunda cadena, la que quiero comparar, es la descripción pero de lista J. Entonces aquí voy a copiar todo esto. La descripción la voy a quitar de I, la voy a poner como parámetro. ¿Está? Y aquí vamos a preguntar, podemos preguntar si es mayor que 0 o menor que 0 o igual a 0. Si le ponemos que es igual a 0, pues los va a dejar igualito, no va a ordenar nada. Si le ponemos mayor que 0, lo va a ordenar de la A a la Z. Y si le ponemos si es menor que 0, lo va a ordenar de la Z a la A. Entonces aquí lo que vamos a aplicar es el mayor que 0. Estamos preguntando, si comparas la descripción del producto que está en la posición I con la descripción del producto que está en la posición J, entonces si es mayor quiere decir que la descripción de I es mayor que la descripción de J. Y en ese caso es cuando va a hacer el intercambio. Realmente lo único que modificamos fue la comparación. ¿Sí? Bueno, entonces todo lo demás quedó igual. Vamos a checar. Entonces aquí sería, si le digo que ordene por precio, pues me tiene que poner, como ya veíamos, del mayor precio al menor precio. Y ahora vamos a ver dónde queda, es que se repiten mucho, ¿eh? Vamos a ordenar alfabético. ¿Sí? Entonces ya alfabético ya me lo ordena por descripción. Aquí no interesaría, fíjense, si yo le digo, aquí, le voy a poner una T mayúscula. O todo mayúscula, teclado. ¿Sí? Y si lo ordeno, si utilizar el compare tú, me pondría teclado al principio con mayúscula y luego todas las minúsculas. Pero como usé el ignore case, debe ordenarlo intercalado, ¿no? Entonces creo que el más práctico es el compare to ignore case. Muy bien, entonces ya tenemos el orden por precio, el orden alfabético. Aparentemente ya terminamos todo lo que nos pidió el usuario. A ver, acá recordamos qué es lo que nos pidieron. Dice aquí que desarrollemos una lista de los mismos. Bueno,
y presenta la información ordenada descendente por precio y alfabéticamente de acuerdo a la descripción. Ya eso ya lo tenemos. Pero ahora, aunque no viene en el enunciado, el usuario quiere ver así, de manera muy directa, cuál es el producto que tiene el mayor precio y el menor precio. Ya sé que le podríamos decir al usuario, pues, ¿cómo le diremos al usuario? Así, suponiendo que no queremos hacer lo que nos pidió, que lo vamos a tener que hacer. Si me dice, a ver, ¿cómo sé rápidamente cuál producto tiene el mayor precio y cuál producto tiene el menor precio? Porque a lo mejor no son 9, a lo mejor son más. A lo mejor aquí son 500 productos, pero bueno, se van a repetir demasiado ahí. Aleatorios, calcular. Aquí hay 500 productos. ¿Sí? ¿Cómo le hago para saber así rápidamente cuál tiene el mayor precio y el menor precio? ¿Cómo le haría? Pues una es buscar uno por uno y estar comparando y a ver cuál, pero así rápido, ¿cuál sería la forma? ¿No les ocurre? Pues como un pero no sé. Ahí ya tenemos la solución. O sea, quiero saber el producto que tiene el precio más alto y el que tiene el más bajo. No, vean los botones a ver si alguno nos ayuda. Ordenar por precio. Ordenar por precio. Y el primerito es el más alto y el último es el más bajo. ¿Sí? Bueno, pero el usuario ni siquiera quiere hacer eso. Quiere que con un botón aquí le diga cuál es el de mayor precio y el de menor precio. ¿Sí? Bueno, entonces eso nos va a obligar a recorrer otra vez todos los renglones del JTable. Vamos a asignar una referencia donde guardemos el del mayor precio y por cada producto va a crear un objeto por cada renglón y va a preguntar si no es mayor que el mayor actual. Y si es verdad, entonces guardaría ese valor. Algo que ya hicimos cuando vimos el repaso de arreglo. Nada más que aquí pues no tenemos un arreglo, o podríamos tenerlo, pero podríamos también resolverlo sin un arreglo. A ver, entonces vamos a agregar algunos componentes por aquí. Miren, primero un botón. Un botón que va a poner aquí mayor y menor. El usuario pues no quiere batallar, ¿verdad? Él no quiere ordenar y luego fijarse al principio y luego al final, no. Quiere que con un botón yo le diga cuál producto es el que cuesta más y cuál es el precio. El que tiene mayor precio y el que tiene menor precio. Y eso lo vamos a reflejar. Lo vamos a reflejar aquí en unas etiquetas. Vamos a agregar una etiqueta aquí que va a decir producto con mayor precio. Y pues ese lo vamos a poner el más grande de la fuente. A ver, lo voy a poner en 18. Es que no la seleccioné. Bueno, tamaño 18. Y en un lado voy a poner una etiqueta donde va a ir la descripción de ese producto. Entonces, vamos a poner otra etiqueta aquí. La voy a hacer más grande. Ahí me está. A ver, entonces, esta etiqueta le voy a poner como color de fondo, pues no sé, un verde. ¿Qué color es nuestro? Un verdecito, más o menos. Y luego la fuente la voy a ampliar hasta 24. Activamos el opaco. Quitamos el texto.
Y luego, pues aquí va a ir el producto con mayor precio, el nombre, no el precio, el nombre. Y voy a duplicar esto. Porque voy a poner aquí a producto con menor precio. Ya esta semana voy a publicar el proyecto 1. Bueno, entonces le voy a cambiar el nombre a las etiquetas. Esta se va a llamar JLEI mayor y esta JLEI menor. Muy bien. Y fíjense, el botón de mayor menor, como les digo, va a recorrer todo el JTable nuevamente. Lo va a recorrer y va a crear un objeto de cada renglón. Ya ven la diferencia que habíamos nosotros establecido aquí cuando el producto se crea, el objeto se crea dentro del ciclo o fuera del ciclo. Cuando calculamos fue suficiente con crearlo fuera del ciclo, porque ese objeto lo íbamos reciclando, le poníamos los datos de ese renglón y al mismo tiempo poníamos los cálculos. Entonces cuando daba vuelta al siguiente renglón ya no había problema porque ya habíamos puesto los datos completos del producto anterior. Cosa que no ocurrió en el ordenamiento. En el ordenamiento sí teníamos que crear un producto por cada renglón porque había que guardar los datos de todos los productos para poder... Cuando lo hicimos con un solo producto, pues resultó que ese producto estaba en todos era el mismo objeto en todas las posiciones del arreglo. Y al ordenarlo, pues salían todos igual, ¿verdad? Bueno, acá para definir cuál es el mayor y el menor, tampoco nos va a servir crear un solo objeto, porque entonces estaremos comparando todo contra el mismo objeto. Por eso necesitamos crear el objeto también dentro del... Bueno, pero ahí no vamos a tener un arreglo, sino vamos a ir recorriendo el JTable con un ciclo. Por cada renglón vamos a hacer un producto y ese producto vamos a preguntar si su precio es mayor que el mayor anterior. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a implementar eso por aquí. El botón mayor menor. Voy a copiar esta parte, el arreglo no, esta parte de aquí. Porque me va a servir. A ver, este ciclo va a recorrer los renglones de JTable, va a crear un producto por cada renglón, o sea, cada renglón tiene su new. Le asigna los datos a través de los métodos set, y bueno, en este caso lo guardamos en un arreglo, pero en este botón no aplica, y esto no aplica. Lo que aplica es que vamos a comparar el precio de ese producto, vamos a ubicarnos en el mayor. La idea para el menor sería la misma. Vamos a preguntar si el precio del producto es mayor que el precio de un producto que en ese momento sea el mayor. Esto es una lógica que ya usamos cuando vimos un repaso. Así es que necesitamos una referencia contra quién compararlo. Y esa referencia la vamos a crear acá afuera. Vamos a crear una referencia. Como vamos a comparar producto, tiene que ser una referencia de producto. Producto mayor. Así. No estamos creando un nuevo objeto, nada más estamos creando una referencia. Y aquí le preguntaríamos si es mayor que el precio de esa referencia. Mayor precio. Hay que comparar los precios de los dos. Bueno, si eso es verdadero, quiere decir que el nuevo mayor es igual a prof. Insisto, no estamos creando un objeto nuevo, estamos comparando contra el mayor anterior. Aquí me marca un error. ¿Por qué? Pues porque dice que la referencia mayor es nula. O sea, o más bien no tiene ningún objeto asociado. No tiene un valor inicial.
Por eso, cuando la R valga 0, ¿cómo podría ser la comparación si mayor no tiene nada? Bueno, entonces, para quitar el error, voy a ponerle aquí es igual a nulo. Y entonces aquí ya se da cuenta que mayor sí trae asignado aunque sea un nulo y ya no marca el error. Bueno, esto también lo vamos a aplicar para el menor. Vamos a poner aquí un menor. Así. Y preguntaríamos aquí si estamos comparando el producto que se creó en cada vuelta del ciclo. Y aquí preguntaríamos si el precio es menor, ahora sería si es menor que el precio del menor hasta ese momento. Si eso es cierto, entonces menor es igual a 2. ¿Qué está marcando aquí? Dice, bueno, ahí se está dando cuenta que posiblemente pueda haber un null pointer. Null pointer es cuando usamos un objeto que no, más bien una referencia que no tiene ningún objeto. Una referencia nada más es un nombre. Si apunta a un objeto, entonces podemos acceder a los datos de ese objeto, a los métodos, a lo que sea público del objeto. Muy bien. Cuando salimos de aquí, ya podemos poner en las etiquetas la descripción de cada uno de los productos. Entonces aquí sería JLey mayor. Vamos a poner un texto que sería del objeto mayor, su descripción. Nos piden que pongamos la descripción. Y del menor también. Ahí está, ¿sí? No hay que hacer ninguna conversión porque descripción es cadena y CTEC me pide una cadena. Bueno. Resumiendo qué hicimos aquí, creamos una referencia, no un objeto, una referencia en donde vamos a guardar el objeto menor y el objeto mayor. En cuanto al precio, porque aquí lo que estamos comparando son precios. Bueno, entramos al ciclo, por cada vuelta, por cada renglón, creamos un objeto, uno nuevo, y luego de ese objeto le pedimos el precio y lo comparamos contra el que traiga el mayor. Si es mayor, entonces hay un nuevo mayor. Si es menor, hay un nuevo menor. Y ya cuando salimos del ciclo, en la referencia mayor, pues ahí deberíamos de traer el producto que tenga el mayor y el menor precio. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Calculamos y vamos a ver cuál es el mayor y el menor. Lanza una excepción. Dice, precisamente la que nos había advertido que podía suceder. Null pointer exception. Dice que en el renglón 408 del JFrame, nos vamos al 408. Y es precisamente en esta comparación. Aquí donde el compilador se da cuenta que pudiera haber un problema, pues sí lo hubo. ¿Y por qué? A ver, vamos a analizar por qué. Bueno, ya he dicho muchas veces, mayor no es un nuevo objeto, mayor es una referencia nada más. ¿Qué objeto tiene asociado inicialmente? Ninguno. ¿No? Es una referencia, un nombre nada más. Y no tiene asociado ningún objeto. Por lo tanto, pues no puede acceder a ningún dato porque no apunta a ningún objeto. Y entonces, cuando la R vale 0, cuando el primer renglón del JTable, crea el objeto producto, sí crea un objeto, sí apunta a la memoria, le asigna datos a ese objeto y le pide el precio. Prod sí apunta a un objeto, pero mayor no apunta a ninguno. Por eso, cuando el renglón vale 0, mayor es nulo. Y es donde me está lanzando la excepción. Yo le estoy pidiendo que le pregunte el precio a mayor y mayor es nulo. O sea, mayor no apunta a ningún objeto. ¿Cómo le hacemos, pues? Algunos, bueno, podrían decir,
Pues, ¿qué tal si aquí utilizamos creamos el objeto para que no sea nulo? Y como no sabemos realmente qué datos va a tener, pues podemos usar el constructor. A ver, aquí lo que queremos es evitar, pues, esa excepción. Mayor y menor ahora ya no son nulos, ya apuntan a un objeto, pero estos objetos no son los que están en el JTable, ¿verdad? O bueno, no están los que se originaron con el JTable. Vamos a ver qué hace ahí. A ver, la microfibra sí fue la más alta. ¿Va? Vamos a poner otros. Lo podemos ordenar por precio. Y calcular el mayor y menor. Y es cierto que aire comprimido sí es el mayor. O sea, el mayor sí funcionó, el menor no. A ver, vamos a poner otros datos. Aleatorios, calcular, mayor, menor. Dice que es la microfibra. Si lo ordeno por precio, la microfibra va a aparecer al principio. O sea, el mayor me lo está dando bien, pero el menor no. ¿Por qué razón será? Pues vamos a analizar un poquito aquí qué está sucediendo. Cuando creamos estos objetos mayor y ahora sí estamos creando objetos, no solo la referencia. ¿Qué precio tiene mayor y qué precio tiene menor? En este caso. A ver, como estamos utilizando el constructor por default, todos los datos numéricos son ceros. Por lo tanto, el precio, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto? ¿Cuánto me daría? Acuérdense que el constructor por default pone costo cero, margen de utilidad cero, pone todo en ceros. Por lo tanto, si le pido que calcule el precio con puros ceros, ¿qué precio me va a dar? Digan sin miedo. ¿Qué precio me va a dar? A ver, jóvenes, estamos aquí. A ver, es que no está cada quien en su mundo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Si estamos utilizando el constructor por default, todos los costo, margen de utilidad, margen de porcentaje de impuesto, porcentaje de descuento, todos son ceros, porque el constructor por default así lo trae. Entonces, si le pregunto a un objeto mayor su precio, ¿cuánto me va a dar? Cero, ¿no? Me va a dar cero. Entonces, ok, me va a dar cero. Tanto mayor como menor en este punto tienen cero de precio. Bueno, cuando pregunto aquí, le digo, a ver, el precio de prod, que es un objeto, es mayor que el precio de mayor, pues la primera vez inmediatamente va a ser cierto, porque prod, como si trae datos, pues su precio va a ser, aunque sea muy pequeño, va a ser más grande que cero. Y por lo tanto, agarra el mayor. Y así, el mayor pues ya continúa comparando con los demás. ¿Qué sucede con el menor? Porque lo está comparando con cero. Entonces, Se compara con cero y el cero es menor que cualquier otro precio. Entonces, ningún precio va a ser menor que cero. Por lo tanto, el cero se queda como el menor. O sea, esta es buena idea para el mayor, pero no para el menor. ¿Sí? Algunas veces lo que hacemos es, al mayor le ponemos a lo mejor datos negativos para que quede muy bajo, y a la primera comparación el mayor va a ser mayor. Y aquí a lo mejor le ponemos datos muy grandes para que el precio sea muy alto, y a la primera comparación pues el primer producto va a ser menor que ese precio tan alto. Esa sería una forma, ¿va? Otra, que es la que yo voy a usar, le voy a poner aquí nulo. Y acá también nulo. Y voy a hacer lo siguiente, le voy a decir aquí, cuando sea el primer producto, fíjense, si fuera un arreglo, tomaríamos como el mayor y el menor el que está en la posición 0, el primero. Ahí ya estaríamos comparando un dato que está dentro de los productos, ¿verdad? Entonces aquí le podemos decir, si, ¿cuándo es el primer producto? Cuando la R vale ¿cuánto? A ver, de la lista. Aquí, el primer producto, ¿en qué renglón está? En el 0, ¿no? Pues es que no son preguntas capciosas, chavos. Está en el 0.
Cuando sea el primero, aquí hasta le voy a poner, es el primer producto. ¿Sí? Pues lo que voy a hacer es poner como mayor el producto y como menor también el producto. Es una forma, ¿no? Una forma de... Le estoy diciendo, cuando la R valga 0, asigna como mayor y menor al primer producto. Y entonces aquí, la primera comparación, esto va a ser falso, porque pues, se va a comparar contra sí mismo. Pero la siguiente vuelta, este producto ya va a ser el del renglón 1 y ya lo va a, esto ya no va a ejecutarse porque la R ya no vale 0. Y entonces ya va a hacer las comparaciones con los siguientes productos. Vamos a ver si es cierto. Mayor, menor. Dice que la pasta térmica es el mayor y por lo menos ya no puso no identificado. Vamos a ordenarlo por precio. El mayor es la pasta térmica y el menor es el aire comprimido. ¿Sí? Ahora sí ya está trabajando. Mayor, menor, menor por precio. El teclado es el precio más alto. El aire comprimido es el más bajo. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí se terminó lo que es este ejercicio, pero bueno, esta parte del ejercicio porque todavía va a continuar. Les decía que esta semana voy a publicar el proyecto 1.